Hola, mi nombre es Oriana Guedes y en esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es el ciclo termodinámico de Rankine. El ciclo Rankine es un ciclo que opera con vapor y es el que se utiliza en las centrales termoeléctricas. Consiste en calentar agua hasta evaporarla y elevar la presión de vapor. Este será llevado a una turbina donde produce energía cinética a costa de perder presión. Su camino continúa al seguir hacia un condensador donde lo que queda de vapor pasa a estado líquido para poder entrar a una bomba que le subirá la presión nuevamente para poder introducirlo a la caldera. Los diagramas PV en los que intervienen un líquido que se vaporiza tienen una diferencia respecto a los del gas. Aparece la llamada campana de cambio de fase. A la izquierda de la campana tenemos un estado líquido que apenas varía su volumen cuando se calienta o se aumenta su presión. Por eso las líneas isotérmicas son casi verticales. A la derecha de la campana tenemos vapor, que se comporta como un gas, por lo que las líneas isotérmicas son similares a las de los gases ideales. En el interior de la campana el líquido se está evaporando y las líneas de temperatura constantes son horizontales. Esto se debe a que, dada una presión, el calor que se aporte al fluido no se emplea en elevar la temperatura, sino en la evaporación. El ciclo Rankine se describe mediante el siguiente proceso en función del diagrama PV. En el proceso 1 y 2 con respecto a la turbina se aumenta la presión del líquido sin pérdidas de calor mediante un compresor o bomba al que se aporta un pequeño trabajo, quedando nuestra ecuación del principio de conservación de la energía como que el trabajo es igual a la diferencia de las entalpías en el proceso 1 y 2. El proceso 2 y 3 con respecto al condensador es una transmisión de calor hacia el fluido de trabajo a presión constante en la caldera. Con este calor se evapora todo el líquido y se calienta el vapor hasta la temperatura máxima, quedando al final nuestra ecuación que el calor es igual a las diferencias de entalpía del proceso 2 y 3. La expansión del proceso 3 y 4 con respecto a la bomba se realiza de forma diabática. El vapor realiza un trabajo en la turbina desde la presión de la caldera hasta un valor bajo de presión al cual se transfiere el vapor del condensador, quedando nuestra ecuación como que el trabajo es igual a menos el volumen por la presión del proceso 3 y 4. El proceso 4 y 1 con respecto a la caldera consiste en refrigerar el vapor de trabajo a presión constante en el condensador hasta el estado de líquido para iniciar de nuevo el ciclo. Nuestra ecuación con respecto al principio de conservación de la energía nos queda que el calor es igual a la diferencia de entalpía del proceso 4 y 1. El diagrama TS del ciclo Rankine se refiere al diagrama en función de la temperatura y la entropía y está formado por 4 procesos, 2 isoentrópicos y 2 isobáricos. La bomba y la turbina son dos equipos que operan según procesos isoentrópicos. La caldera y el condensador operan sin pérdidas de carga y por tanto sin caídas de presión. Los procesos que se tienen para el ciclo ideal son procesos internamente reversibles. Proceso 1 y 2. Expansión isoentrópica del fluido de trabajo en la turbina desde la presión de la caldera hasta la presión del condensador. Se realiza en una turbina de vapor y se genera potencia en el eje de la misma. Proceso 2 y 3. Transmisión de calor a presión constante desde el fluido de trabajo hacia el circuito de refrigeración, de forma que el fluido de trabajo alcanza el estado de líquido saturado. Se realiza en un condensador idealmente sin pérdidas de cargas. Proceso 3 y 4. Comprensión isoentrópica del fluido de trabajo en fase líquida mediante una bomba, lo cual implica un consumo de potencia. Se aumenta la presión del fluido de trabajo hasta el valor de presión de caldera. Proceso 4 y 1. Transmisión de calor hacia el fluido de trabajo a presión constante en la caldera. En un primer tramo del proceso del fluido de trabajo se calienta hasta la temperatura de saturación. Luego tiene lugar el cambio de fase líquido-vapor y finalmente se obtiene vapor sobrecalentado. Por otra parte, es importante mencionar que el ciclo Rankine y el ciclo Carnot difieren en que el ciclo Rankine, en vez de tener dos líneas isotermas, tiene dos líneas isóbaras
y que los puntos 1 y 2 no se encuentran en la línea de saturación del agua. Por lo tanto, nuestra ecuación del rendimiento nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que el rendimiento es igual a 1 menos el flujo másico de la diferencia de entalpías del proceso 1 y 2 entre el flujo másico por la diferencia de entalpía del proceso 2 y 3. Para mejorar en lo posible el aprovechamiento del combustible quemado, se somete el fluido a una serie de procesos que tienen como objeto aumentar el área encerrada por el diagrama. Dichos procesos son los siguientes: precalentamiento del agua comprimida con los gases que escapan por la chimenea de la caldera, reduce el calor que se debe introducir al ciclo. Recalentamiento del vapor que ha pasado por la turbina, haciéndolo pasar por la caldera y después por otra turbina de baja presión. Regeneración, que consiste en extraer parte del vapor de la turbina para precalentar el líquido antes de entrar a la caldera. Como dato curioso, tenemos que este ciclo Rankine es el que también cumplían las antiguas locomotoras y máquinas de vapor. Para realizar el trabajo se utilizaba un cilindro de doble efecto con un sistema provisto de una pieza desplazable llamada corredera, cuya misión era enviar el vapor de un lado a otro. Para concluir, el ciclo Rankine tiene como objetivo la conversión del calor en trabajo, constituyendo lo que se denomina un ciclo de potencia. El ciclo surge como una mejora del ciclo de Carnot al buscar tener una mejor relación de trabajo útil con respecto del trabajo total.